Comencemos. Mientras más distancia hay entre estados ubicados en distintos continentes, más ajenas nos son su historia y cotidianidad, hasta que un conflicto estalla y atrapa la atención del mundo. Preguntas por doquier, especialistas y medios de comunicación reviviendo la historia, como si fuera del total dominio de usted, de todos. Y sin saberlo o no, sin quererlo o no, por fuerza, terminamos presenciando la tragedia de tantas almas que padecen ignominadas a miles de kilómetros de distancia y de historia, como es el caso de Afganistán, separada de la República Dominicana por más de 12.000 kilómetros, que se han acortado sorpresivamente desde la salida reciente de las tropas estadounidenses de ese país. Antes de ello, ¿qué sabía de este país? De su estatus político, de la ocupación de los Estados Unidos, de los talibanes tal vez. Empecemos por su historia. Afganistán es un país de Asia. Hace frontera con 6 países, entre los que se cuentan Pakistán, Irán y China. Este último el de mayor importancia, obviamente. Su independencia es relativamente joven, a principios del siglo XX, y mantuvo un régimen monárquico hasta 1973, que fue derrocado por Mohammed Daoud Khan, quien logró establecer la República de Afganistán hasta 1978. Nada favorable que contar de entonces. Casi un 100% de analfabetismo de las mujeres y del 90% de los hombres. Unos pocos acaparaban la posesión de las tierras fértiles. No había desarrollo industrial ni de infraestructura vial. La escasa esperanza de vida era de 42 años. La tasa de mortalidad infantil más alta del mundo se encontraba allí y una población enferma, la mitad con tuberculosis y una cuarta parte con malaria, entre otras más. A finales de 1978 cobró vida la Revolución Comunista, dirigida por el Partido Democrático Popular de Afganistán, la Revolución de Saur, como era conocida, contra el mandato de Mohammed Daoud Khan, que terminó con su fusilamiento. Este hecho provocó la guerra de Afganistán entre 1978 y 1992, en la que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas por el ejército soviético, contra los grupos de guerrilleros afganos islámicos, mujahidines, apoyados por numerosos países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanas. En este periodo, el gobierno comunista dio inicio a una serie de programas para transformar la vida en el país que favorecían las condiciones de los campesinos, entre otras, con la distribución gratuita entre ellos de las tierras confiscadas, la legalización de sindicatos, garantías laborales como el salario mínimo, impuesto a la renta progresivo, se redujeron los precios de los alimentos de primera necesidad, promovieron la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la criminalización de los matrimonios por dinero o forzados, se prohibió el cultivo del opio y se llevó a cabo una jornada de alfabetización, además del estímulo al desarrollo de las industrias pesada y ligera. Antes mencionamos el apoyo de los Estados Unidos a los mujahidines, pues con Jimmy Carter frente al gobierno norteamericano se inició la denominada Operación Ciclón, nombre en clave del programa de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y una de las operaciones más largas y caras llevadas a cabo por los Estados Unidos, cuya financiación comenzó por año con 20 a 30 millones de dólares en 1980 y alcanzó los 630 millones de dólares anuales en 1987. La idea era reclutarlos contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán y ayudar a los mujahidines a provocar que la Unión Soviética se involucrara en un conflicto costoso, parecido al de la Guerra de Vietnam. Es conocida para todos la rivalidad que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo era parte del anticomunismo de la época, por lo que los mujahidines afganos que estaban esparcidos por todo el territorio, junto con sus respectivos representantes, recibieron refuerzos, principalmente de los Estados Unidos, pero también de otros países que apoyaban las mismas causas. Hablamos de armas, inteligencia, tecnología y entrenamiento por parte de la CIA. De ahí surge el más famoso líder de una de las facciones mujahidines, que usted por supuesto que conoce y muy bien, Osama Bin Laden. Una ironía que fuera formado y apoyado por los Estados Unidos, de origen saudí, quien creó en esos años su red Al-Qaeda como una unidad de inteligencia de los mujahidines. Pasaron 9 años
hasta que en septiembre de 1988 el premier soviético Mikhail Gorbachev ordenó la retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán, que sin el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no podría continuar. Acuérdese aquí de conectar los puntos. A esta altura de fechas, solo faltarían unos 3 años para la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría de 1991, esta última que había iniciado en 1947. No sabemos si la inminencia de lo que ocurriría poco después influenció la retirada del gran aliado soviético, pero a pesar de ello, el gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán se mantuvo en el poder hasta 1992, año en el que fue derrocado por la resistencia de los rebeldes muyahidines. Sobre el entra y sale de Afganistán, converso con Iván Gatón, experto en geopolítica. Bienvenido a Esfera Global. Muchas gracias por la amable invitación. Es un honor. ¿Cómo Estados Unidos ocupan Afganistán? Dentro del contexto que se conoce como la Guerra Fría, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los dos aliados, los que se sentaron en una famosa reunión que se conoce como la reunión de Yalta, donde estaban los tres grandes, Churchill, Eisenhower y el presidente de lo que en ese momento se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Joseph Stalin. Ese proceso se conoce como Guerra Fría porque Estados Unidos y Rusia no peleaban directamente. Entonces llega al gobierno en Afganistán una persona ligada, vinculada políticamente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y los soviéticos apoyan con una invasión. Esta invasión de los soviéticos hace que Zbigniew Brzezinski, que era el asesor de seguridad de los Estados Unidos, aproveche para que de esos refugiados pashtunes que tienen una tradición islámica y que siendo Afganistán en lo que se denomina Dar al-Islam, es decir, en el mundo islámico el mundo está dividido entre los que pertenecen al mundo del Islam y los que no pertenecen al mundo del Islam. Dar al-Islam es Afganistán, pero Dar al-Harb podría ser Francia. Entonces, en ese contexto, lo que decide Estados Unidos hacer es apoyar a estos jovencitos que quedaron fuera de su territorio, pero que una frontera que se había hecho en el año 1893, que se conoce como la línea Durand, porque como Afganistán está ubicado en Asia Central y obligatoriamente para cruzar de un sitio al otro dentro del Asia Central había que pasar por Afganistán. Bueno, pues en este espacio nosotros lo que vamos a hacer a estos pashtunes que le hicimos esta frontera imaginaria, que es como dividir a Villajuana con villas agrícolas y decirle que no son iguales. Entonces pasó lo mismo con los que están en la frontera con Pakistán y Afganistán, que siendo del mismo grupo étnico quedaron divididos. Razón por la cual los pakistaníes apoyan a esos jóvenes en unas escuelas o madrasas, porque eran escuelas coránicas, de donde viene en el idioma pashtun el término taliba, que significa alumno, y talibán, que es el plural en el idioma pashtun. Entonces allí se forman estos jovencitos con dinero que sale de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, de Estados Unidos. Y luego Brzezinski dice, y están las imágenes de Brzezinski en la frontera, diciendo, miren hacia ese lado, ahí está su país. Ustedes volverán, tendrán de nuevo sus mezquitas. ¿Por qué? Porque los soviéticos eran ateos. Tendrán de nuevo sus mezquitas, pero van a vencer porque Dios así lo querrá. Y entonces Reagan, cuando en 1989 el presidente Ronald Reagan
ve que los soviéticos salen de Afganistán, reciben a los talibanes en la Casa Blanca, en el despacho oval. Y Reagan, con esa voz preciosa de locutor que tenía, les dice: bienvenidos, luchadores de la libertad. Y entonces esos talibanes, que son el engendro de la política exterior de los Estados Unidos en ese momento, por paradoja, tenían a un jovencito de 23 años que había estudiado ingeniería en la Universidad de Riyadh, en Arabia Saudita, que había recibido $500 millones en herencia, llamado Osama Bin Laden. Entonces, ese jovencito, luego que salen los soviéticos, dice: pero bueno, sacamos de Dar al-Islam a los soviéticos. Pero ¿cuál es el espacio vital de un Dar al-Islam, de una tierra del Islam? Es la Tierra Santa de Arabia Saudita, donde está la Meca por la piedra sagrada, la Kaaba, y donde está la tumba del profeta en Medina. Pero Estados Unidos tiene bases militares. Entonces de ahí surge Al-Qaeda. Hay que tener cuidado con lo que uno pide, a quién recibe, a quién adoctrina, ¿no? Puede ser como aquella famosa novela de Mary Shelley, Frankenstein. Porque entonces el 11 de septiembre de 2001, en los atentados a las Torres Gemelas, Estados Unidos solicita al gobierno talibán que le entregue a Osama Bin Laden. ¿Y se negó? Y Emir se negó. Pidió pruebas, inclusive. Rotundamente. Pero algo interesante, y es que el Inter-Service of Intelligence, que son los servicios de inteligencia de Pakistán, que tiene enfrentamiento con India y necesita profundidad estratégica, y la profundidad estratégica se la da a Afganistán, protegen a Osama Bin Laden. Por eso es que no vamos a encontrar que cuando la administración Obama decide una operación militar para capturar a Osama Bin Laden, lo encuentran en Abbottabad, que es la ciudad donde está la escuela militar del ejército pakistaní. Y entonces Estados Unidos descubre que sus aliados pakistaníes estaban protegiendo a Osama Bin Laden. Entonces los talibanes, que el objetivo, como lo dijo en su momento el presidente George Bush, era derrocarlos y eliminar el terrorismo 20 años después. ¿Y cuál era la urgencia de la salida? Bueno, lo que sucede es que también a todo esto, uno de los grandes problemas que tiene el mundo de hoy es que hay tantas informaciones que, sin tener criterios ni formación para distinguir, viene el tema de la posverdad. Sí. Y entonces la gente está más confundida que nunca. Pues estamos olvidando que los talibanes eran un grupo terrorista, pero la administración Trump habló con el gobierno pakistaní para que el líder talibán Abdul Ghani sea liberado de la cárcel, y sacan a los talibanes de la lista de terroristas para poder sentarse a negociar en Doha con ellos, y negocian, pero no incluyen al gobierno de Ghani en las negociaciones. Cierto. Entonces, ya esto era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que Estados Unidos se iba a retirar, sobre todo porque el gran culpable de este desastre en términos geoestratégicos, porque es así, es un tema de una estrategia de largo plazo, era el vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, porque Cheney es que sentencia a que en Afganistán no se llevaran a cabo las labores que sí permiten a un país tan pobre como este y con un grupo como los talibanes gobernando, pudiera, luego de una guerra, tener una ayuda eficaz que no se perdiera en corrupción, porque decide simplemente dejar soporte militar. Pero vámonos a la guerra en Irak, que allá es que hay petróleo. Yo creo que poca gente conoce ese dato específicamente. Bueno, lo que pasa es que detrás de todo esto, lo que hay que pensar es que la advertencia que hace el presidente Dwight Eisenhower cuando se va de la Casa Blanca es que la democracia estaba en peligro, porque la corporación militar industrial se iba a aprovechar de las guerras y, sobre todo, como dice el poeta T.S. Eliot, sabios mercaderes de las guerras del Señor van a utilizar la religión, porque si usted hace una analogía
de los talibanes y de los que siguen a Donald Trump son igualitos, uno en versión cristiana y otro en versión talibán. Entonces, esos sabios mercaderes de las guerras del Señor son los que luego William Fulbright, el reconocido legislador estadounidense, denuncia. Pero ahí viene uno de los trabajos que más, podemos decir, mostró la preclaridad del profesor Juan Bosch con el pentagonismo sustituto del imperialismo. Sí. Y por eso Trump tiene que llevar a cabo la negociación. Se nos van $300 millones diarios. Esa era la verdadera razón de la salida. Y en estos $300 millones diarios, los señores de la guerra nos pasan nóminas donde los soldados no existen. Porque a todo esto, los señores de las guerras que Estados Unidos se asocia con ellos, les daban las gafas para visión nocturna y terminaban vendiéndolas. Es decir, es como ir a una fiesta y los americanos lo pagan todo. Evidentemente, había un dispendio de dinero. Ahí vemos, por ejemplo, helicópteros Black Hawks, que sabemos que estos muchachos talibanes no van a poder pilotar. Estaban confinados, ¿no?, en la montaña. ¿Tendrán la capacidad de conocer esta tecnología? Esa parte no, yo creo que será difícil. Lo que sí ellos pudieron aprender es el juego de la diplomacia. Oh, sí. Se necesita hacer buenas relaciones públicas. Y es una nueva generación de talibanes. Es una nueva generación que, como muy bien decía el alto comisionado, y tengo que volver a repetirlo, de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, ante los gemidos de una periodista afgana que le enrostraba cómo Occidente abandonaba a su suerte a Afganistán y sobre todo a las mujeres, y le decía: ¿y usted qué cree de los talibán? Y él les dice que siguen siendo los mismos, pero hablan mejor inglés. Continuamos. Tras el triunfo de la facción rebelde en 1992, se produjo un vacío de poder y Afganistán se convirtió en el escenario de lucha de las diferentes facciones de los mujahidines que se disputaban el control del país, provocando el estallido de una guerra civil que se extendió hasta 1996. Los talibanes, una de las facciones fundamentalistas islámicas, tomaron Kabul y posteriormente invadieron casi todo el país. Solo un grupo muy bien armado, llamado la Alianza del Norte, pudo hacerles frente y conservar el control de una pequeña parte al norte de Afganistán. Más tarde, estos serían importantes aliados de los Estados Unidos. Entre 1996 y 2001, los talibanes fueron dirigidos por su máximo representante, Mohammad Omar, también emir de Afganistán, a quien se le otorgó el título religioso Emir de los Creyentes, y sus partidarios le consideraban como la máxima autoridad del Islam. El emir luchó en la guerra de Afganistán entre el 78 y el 92 con la ayuda de los Estados Unidos y en contra de los soviéticos. Pero otra paradoja se cumpliría al ser derrocado por la invasión estadounidense en 2001 debido a su negativa a extraditar a Osama Bin Laden sin una solicitud formal a esos fines. Con Mohammad Omar se proclamó el Emirato Islámico de Afganistán e impuso un régimen completamente teocrático conforme a su interpretación de la Sharia, basada en el Corán, en los relatos de la vida de Mahoma y las decisiones de los académicos religiosos que forman el marco moral y jurídico del Islam. Todo esto pese a que el Corán establece un camino para la vida moral,
pero no un conjunto de leyes en particular, y en contraposición además a las leyes establecidas por los comunistas, que implicaron un cambio ideológico dramático, en perjuicio sobre todo de las mujeres, puesto que la interpretación radical del Islam derivó en una serie de reformas restrictivas de su libertad de acción, decisión, y las limitó por completo en su rol en la sociedad, quedando confinadas en sus casas, relegadas al rol de cuidadoras del hogar y de la crianza de sus hijos. La sola posibilidad de que se vuelva a las mismas atemoriza a las mujeres afganas, y ese mismo temor se esparce entre los defensores de los derechos de la mujer en todo el mundo. Hay que decir que las medidas afectaron también a los hombres, aunque no en la misma medida. La caída del régimen talibán se sentenció con el fatídico 11 de septiembre, mundialmente recordado por los atentados terroristas suicidas en los Estados Unidos, presuntamente por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de más de 2.000 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y miles de heridos. A su vez, la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pérdidas estimadas en más de $10.000 millones. Este fue el antecedente principal de la política denominada guerra contra el terrorismo. Continuamos con el experto en geopolítica Iván Gatón sobre el entra y sale de Afganistán. ¿Qué es un emirato? Bueno, la diferencia entre emirato y califato, aquí importante la diferencia, es que un emirato no tiene la visión de la comunidad de los creyentes a nivel del jalifa o califa o representante de Alá en la tierra, que era lo que buscaba Abu Bakr al-Baghdadi, mejor conocido como el califa Ibrahim, que era el que estaba ubicado en la zona que vemos entre Irak y Siria y que formó el Estado Islámico de Irak y el Levante. Es decir, por eso vemos que los que pusieron la bomba son ISIS-K, ISIS-Jorazán. Entonces, esta gente tiene una vocación universal, basada en los principios que yo le decía de Dar al-Harb y Dar al-Islam. Esta gente entiende que el Islam no solamente es una religión que debe ser predicada, sino que la gente debe ser sometida. Y que aquel que no pertenece al Islam, entonces tiene que pagar los impuestos para coexistir con los musulmanes, y que la Sharia, que es fundamentar las reglas penales, las reglas civiles, en base al Corán, es decir, un libro que se escribe en el siglo VII, que esas reglas tienen que ser aplicadas. ¿Qué pasa con el Emirato? El Emirato es un territorio más pequeño. Los vemos en el Emirato de Qatar, los vemos en el Emirato Árabes Unidos. Es un espacio más pequeño, pero que no tiene esa vocación universalista, porque hay un contexto interesante que hay que ver entre lo que es el siglo V, que surgen las primeras grandes religiones como el budismo, cuando viene el taoísmo con Lao Tse, y luego cuando viene la conformación de la religión judía a partir de la partida de Abraham de Ur de Caldea, con la famosa promesa inmobiliaria de que te daré una tierra de donde emana leche y miel, y donde se fundamentan los 5 primeros libros de la Biblia que se conocen como el Pentateuco: el Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego llega el cristianismo, que tiene una incidencia muy fundamental de quien fue su gran relacionador público y formador, digamos así, que es Saulo de Tarso. Pues entonces, cuando llega Mahoma, que tenía conocimiento del cristianismo nestoriano porque se dedicaba a ser comerciante y guía en el desierto, y tuvo esa ventaja, Mahoma entonces lo que decide es llevar una religión donde todos los elementos del cristianismo y del judaísmo, él los acoge. Por eso vemos a Miriam, que es María, por eso vemos a Jacob, que es Jacob, vemos a Daud, que es David, vemos a Isa, que es Jesús. Lo adaptó. Pero que todos ellos
lo que predicaron se perdió, pero él vino como la última religión ya concretizada, perfecta, y por eso es que en la Bismillah se dice solamente hay un Dios, pero Mahoma es su profeta. Antes de eso, las religiones no se preocupaban por ser universalista. Es decir, por ejemplo, un judío, por más que usted desee ser judío, usted no va a ser judío si no es hijo de una madre judía y descendiente de una de las tribus de Judá. O de las tribus, perdón, de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac. Sí. Porque aquí viene la división con el Islam. De Isaac viene Ismael, que es el hijo que tiene con la esclava Agar, que es egipcia. Pero con Sara, o Sarai, que así era que se llamaba, de ahí viene el hijo de la promesa. Es así. Es decir, ahí viene ya Isaac. Entonces de Isaac, que tiene dos hijos que se llaman Esaú y Jacob. Y Jacob, que es el que se roba la promesa y termina viviendo en Egipto, ese es que tiene las tribus. Usted no es judío por ser hijo de un padre judío, porque dicen los judíos que el padre es incierto, pero que la madre es cierta. En latín se dice mater certas. Los taínos tenían algo por ahí, desde el principio. Pater incertus. Entonces, esa concepción de la religión, desde una perspectiva universal, no existía. Ahora, el proselitismo religioso es un tema cristiano y musulmán. ¿Qué implicará entonces ahora que Afganistán sea un emirato islámico? ¿Qué ocasionará esto en su forma de relacionarse con los demás países? ¿Y cuáles son las implicaciones jurídicas, políticas del cambio de nombre? Muchas preguntas juntas. Bueno, esto en el ámbito de las relaciones internacionales, todos sabemos que los países musulmanes acogen el derecho internacional dependiendo. Por eso tenemos ese sesgo de que hay que respetar el principio del Islam. Y el principio del Islam o los principios del Islam están en el Corán. Entonces, si nosotros vamos a aplicar la Sharia y se dice que, bueno, no es que se dice, que el Islam establece que si usted robó el Corán hay que cortarle la mano, a usted se le cortó la mano. Si usted es mujer, prepárese que usted no va a tener guardia y custodia de los niños. Tampoco usted no va como mujer a heredar igual que un hombre. Y si hay una causa judicial, la declaración de una mujer vale la mitad que la que tiene un hombre. Entonces, todo esto dentro de un espacio de un emirato que evidentemente, aunque dice que las mujeres podrán regresar, pero bajo la perspectiva islámica, donde hombres y mujeres no están juntos. Es decir, poco a poco lo que tenemos que ir viendo es el pragmatismo político de los talibanes, que gracias a Al Jazeera, que está en un país que su perspectiva del Islam es fundamentalista. Es decir, hay una tendencia del Islam que no es homogéneo, porque el Islam sunita es muy variado, que incluso hay casos de diplomáticos europeos. Hubo una diplomática europea que en un momento dado parece que las feromonas estaban un poco descontroladas y en medio de este clima tan candente decidió tener una relación sexual con una persona sin estar casada. Cayó presa en un país de los Emiratos Árabes Unidos. Todos los que hemos andado por esa zona sabemos que si usted está con una mujer que es del lugar porque usted es amigo de ella, me sucedió en Egipto, hay una persona de la seguridad del hotel que se pone cerca de usted y de esa persona. Y donde en el hotel están los hombres y aquí de este lado están las mujeres. Es decir, que el hecho de que sea un emirato se van a aplicar todos los preceptos islámicos. Y en estos preceptos islámicos, por eso nos encontramos que un país como Marruecos, por ejemplo, ante las testosteronas de unos muchachos que no encontraban forma de desfogar todas estas testosteronas, 12 muchachos murieron por zoofilia con una burra, que terminó siendo un problema para el dueño del animal porque no se permite la prostitución. E incluso hay diplomáticos, por ejemplo,
que se han encontrado con muchachas y han tenido una relación y después llegan la familia y le dicen, no, tú tienes que pagar por eso. Y envían a la embajada la notificación de alguacil porque él debió haber pagado esa dote. Es decir, el mundo, y mire que Marruecos es el país como más liberal. Lo que hay que ver todo desde esta perspectiva. Las religiones son dogmas. En el caso del Islam, el Islam no tuvo a un Lutero. Y mucho menos el profeta Mahoma fue como Jesús, que cuando lo cuestionan dice, no, dad a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Eso marca el laicismo. Sí. Pero Mahoma también era un líder religioso, pero al mismo tiempo era un gobernante. Entonces comerciante. Y comerciante. Y en lo que se llama los hadith, que son ese recogimiento de todo lo que el profeta hizo o dejó de hacer, esos son los fundamentos, pero fundamentos que vienen, decirlo así, eran los más adelantados, porque en el siglo XX todavía en Francia las mujeres no votaban, y en muchos de los países occidentales las mujeres no heredaba el hermano mayor. Sí. En España en los años 70 la mujer necesitaba ir con el marido para poder sacar una libreta de banco. Sin embargo, el Islam para aquella época que las niñas se abandonaban en el desierto fue una revolución. Por eso es que el Islam lo vemos como una gran civilización que llevó luz, que llevó desarrollo, pero la humanidad sigue su agitado curso, se desarrolla. Entonces, el cristianismo sí tuvo guerras religiosas y tuvo la guerra de los 30 años que da la paz de Westfalia. Pero el Islam parece que se quedó en guerra. Pero que el Islam no tuvo esos procesos históricos. Entonces viene Occidente y a Marjorie se le ocurre que en un país donde hay tribus vamos a hacer una democracia. Pues la gente no va a votar por un candidato político, va a votar por el jefe de la tribu. Definitivamente podemos concluir que el fracaso de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán también implicó el fracaso del modelo liberal de Occidente de implantar democracia a través de la denominada lucha contra la corrupción. Yo creo que quizás es la falta de sensibilidad. Corrupción en la alteridad. Y terrorismo, ¿no? No, yo creo que es la falta de ver al otro desde su perspectiva. Creo que es un error de arrogancia, de prepotencia, de creer que el otro es inferior y no comprender que cada ser humano actúa bajo las condiciones sociológicas que crece. También un asunto que no se dice de Afganistán, bajo la geografía, porque no es lo mismo en zona de 5.000 pies de altura, 7.000 pies de altura, en 600.000 kilómetros cuadrados. Es decir, eso es una fortaleza, porque la experiencia no es solamente de los americanos, es la experiencia de Alejandro Magno, sí, es totalmente. la experiencia de los ingleses con 3 guerras. Entonces yo creo que es un poco la arrogancia de no solamente de los Estados Unidos, sino de todos aquellos que tienen poder y banalizan, superficializan la forma que el otro tiene de ver el mundo. Con esto concluimos. Muchísimas gracias, Iván, por estar en Esfera Global. Un placer. Continuamos.
Para el 11 de septiembre se informaba una serie de fisuras entre los talibanes por influencia de Osama Bin Laden, y aunque el régimen talibán, a través de su embajador en Pakistán y del portavoz de Omar, condenó los ataques del 11 de septiembre, reafirmó que no tenía evidencias, ni siquiera sospechas, de la relación de Osama Bin Laden con los ataques terroristas. Y además solicitó a los Estados Unidos las evidencias que incriminaban a Bin Laden. Too late, demasiado tarde. Ya el monstruo de la destrucción andaba suelto. Para el 14 y el 15 de septiembre, George W. Bush anunciaba la guerra general contra Al-Qaeda. Y para octubre de ese mismo año, con el apoyo del Reino Unido y España, empezó la primera fase de la Operación Libertad Duradera, con el bombardeo sostenido del territorio de Afganistán. Según la perspectiva de los Estados Unidos, esta sería la primera vez en que pudimos ver al terrorismo en Occidente. Y hemos sentido en los huesos cómo la vida nos cambió en términos de seguridad. ¿O acaso usted no recuerda lo placentero que era viajar 20 años atrás? Desde la perspectiva islámica del grupo Al-Qaeda, la yihad representa una obligación religiosa de los musulmanes ante países o gobiernos que supuestamente actúan contra el Islam. Y ellos creen que hay una conspiración de varias partes del mundo contra el Islam, liderada por Israel, Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Por tanto, hubiera estado justificado tal ataque. Convencidos de que mientras exista Israel y siga la influencia política y cultural de Occidente, la sociedad musulmana basada en el Islam no puede estar unida. El fin perseguido por George W. Bush, apoyado por varios miembros de la OTAN y otros aliados, de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, a los sospechosos de serlo y a sus patrocinadores, promoviendo un sistema democrático que garantice el desarrollo y el respeto de los derechos humanos gravemente violados durante la época del gobierno talibán, se materializaría en el 17 de diciembre de 2001, cuando con la ayuda también de los rebeldes de la Alianza del Norte, lograron expulsar a los talibanes del poder y construyeron bases militares cerca de las principales ciudades del país. Sin embargo, la mayoría de los miembros de Al-Qaeda y los talibanes no fueron capturados. Ellos escaparon al vecino Pakistán o se retiraron a regiones rurales o montañosas remotas durante la batalla de Tora Bora. Después de que los talibanes abandonaron Kabul y perdieron su bastión, para llenar el vacío político en diciembre de 2001, las Naciones Unidas llevó a cabo en Alemania la Conferencia de Bonn, donde fueron organizadas reuniones entre varios líderes afganos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Evidentemente que los talibanes no estaban incluidos. Como resultado se obtuvo el Acuerdo de Bonn, que creó la autoridad interina afgana responsable de conducir hacia un proceso político de una nueva constitución y elección de un nuevo gobierno afgano. Del entra y sale en Afganistán converso con Yasmín Cabrera. Ella es periodista, experta en relaciones internacionales. Bienvenida, Yasmín. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa a hablar de este importante tema. ¿Por qué tanta urgencia en la salida? Bueno, realmente se había aprobado un acuerdo en Doha por parte del presidente pasado estadounidense Donald Trump de que las tropas saldrían en 14 meses. Biden, cumpliendo ese acuerdo, pues dio esta retirada. Biden de por sí era opuesto a que se aumentara el número de tropas cuando fue vicepresidente de Barack Obama. Barack Obama aumentó las tropas como parte de un refuerzo que también se dio en Irak en 2009. Biden decía, bueno, estamos cumpliendo ese acuerdo en Doha que decía que en 14 meses ya se iba a dar una retirada completa. Sin embargo, él tenía la opción de no seguir con ese lineamiento. Él tenía la opción de postergarla, pero según lo que dice el actual presidente, eso se llegó a un consenso. Él decía que no quería pasarle esa responsabilidad a otro presidente y que 20 años son 20 años. O sea, ya la población había llegado a un hartazo de que los estadounidenses tuvieran tanto tiempo, las tropas, se había gastado muchísimo dinero, se había perdido muchísimas vidas. Y la idea inicial era de que pues acabar con Al-Qaeda, que fue el causante de los daños de la explosión de las Torres Gemelas en 2001 y de que esta zona, Afganistán, no fuera refugio de terroristas. Luego, posteriormente, cambia el mandato para darle fortaleza, institucionalidad a Afganistán, pasar, entrenar
las tropas afganas para que pudieran seguir ellos con su lucha y también pues cambiar un poquito el modelo luego de que se da el cambio de constitución en 2004 en Afganistán. O sea, se trata de modelar un poco el país a semejanza de Occidente y en eso entiendo que hubo un gran fallo de entendimiento de la sociedad afgana. Y quizás quienes no están entendiendo bien sean los Estados Unidos, ¿no? Esta forma de evangelizar, de adoctrinar, parece que no les ha funcionado muy bien. Y lo que parece más interesante es que en el momento sí había mucha popularidad en esa idea de exportar este modelo de Occidente, de democracia occidental, Estado de Derecho. Sin embargo, una de las promesas de campaña de Donald Trump era acabar con eso y ya en ese entonces pierde popularidad y todo el mundo quiere volver a casa, hacer América de nuevo grande, pero ya un cierto aislacionismo, porque Estados Unidos se ha manejado alrededor de su historia entre el expansionismo de exportar sus valores, de que somos baluarte de la democracia y retraernos luego. Y esa sí fue como la promesa de campaña de Donald Trump. Y Joe Biden, por supuesto, quería cumplir esa promesa y decía que si no era él, entonces ¿hasta cuándo? ¿Qué le falló a Doha, al acuerdo de Doha, ya que le han dado tanta importancia como para fundamentar su salida en el acuerdo? Yo creo que la negociación fue básicamente una retirada, una rendición. No se establecieron condicionantes en caso de violaciones de los derechos de las mujeres, que es una de las preocupaciones más apremiantes por parte de la comunidad internacional, las organizaciones internacionales y los países desarrollados. Y eso se vio recientemente en una asamblea de Naciones Unidas que se hablaba de eso. Y de eso se hablaba en todas las redes sociales, sí, por supuesto, pero no se habló de esa condicionante, de qué pasa si se violan los derechos humanos, de qué pasa, o sea, yo entiendo que fue quizás un acuerdo precipitado, al final inclusive una de las condicionantes que pusieron los talibanes fue que no participara la parte afgana del gobierno legítimo de entonces y al final no participaron. Entonces, parte del acuerdo fue, bueno, intercambio de prisioneros, que se le quitaran las sanciones a los talibanes por parte de los estadounidenses. Sí. Y muchos de esos prisioneros eran personas número uno en cuanto al terrorismo, o sea, personas de grupos terroristas como Estado Islámico y otros grupos de diferentes denominaciones, pero con un mismo objetivo en contra de Occidente. También se negoció de que iba a haber ese retiro de los estadounidenses y que después se iba a negociar un acuerdo entre el gobierno afgano y los talibanes. Iba a haber conversaciones de paz, pero los talibanes ya sabían a lo que iban, inmediatamente se firman los acuerdos. Bueno, mucho antes ya ellos tenían terreno ganado, porque una vez sale la OTAN en 2014, empieza el retiro, porque el retiro empieza antes, ya en 2015, pues los talibanes empiezan a ganar terreno. Ellos siempre tuvieron algunas zonas aledañas, rurales, controladas, y empiezan a ganar terreno en 2015. Y ya para el acuerdo de Doha ya habían dominado terreno y ya se habían adentrado, pero no respetaron esa parte del diálogo, porque ellos no entienden que un gobierno deba elegirse, por ejemplo, democráticamente, como el concepto de Occidente. ¿Cómo se elegiría el emir, a propósito de lo que dices? Mira, me parece muy interesante. El emir sería una persona que representa no solamente el poder político, sino religioso. Yo entiendo que se haría un consejo de notables también para que haya representatividad. De las tribus, ¿no? De las tribus, porque hay que tomar en cuenta, o sea, ellos no son un grupo, ellos son un grupo multiétnico. O sea, Afganistán tiene tayikos, tiene azaras, que es un grupo chiita, los talibanes son pastunes, que son sunitas, también están los beluchis, que en su tiempo también querían un estado. O sea, son muchísimas tribus. Entiendo que debe haber un consejo de notables, creo que puede ser que sea eso, que se forme. ¿Será por tiempo definido o indefinido? Porque antes salían muertos. Así es, o sea, el emir se cambia cuando sale al exilio y hay un cambio, regularmente hay cambios cuando hay cruentas guerras o conflictos o cuando muere. Entonces es muy interesante esta figura del emirato, se cambia la bandera ante la República Islámica, ya han sucedido algunas protestas de que no quieren que cambien su bandera y este concepto de un emirato por el cual se rijan todos los ciudadanos y que se lleve de la sharia, o sea, un gobierno teocrático en donde no haya distinción entre lo público y lo privado, o sea, todo se regiría
por esa ley que tiene diversas interpretaciones. Entonces aquí lo interesante, o sea, realmente en el Islam dice todo eso, o sea, hay muchas de las interpretaciones jurídicas que dependiendo de la escuela donde vengan los jueces hay una interpretación más radical y más violenta. El Islam, al igual que la Biblia, tiene pasajes violentos, pero ¿qué piensan los cristianos modernos? Bueno, eso era en su tiempo, hay interpretaciones. Entonces, asimismo, hay musulmanes moderados que dicen, no, eso no se aplica ya. Esa guerra santa era entendible en su momento cuando estaba atacada nuestra religión, pero ya no. Pero también hay musulmanes radicales y también entran en conjunción lo que son las costumbres tribales, o sea, también hay costumbres que se van incorporando en la interpretación de este texto sagrado que es el Corán, las enseñanzas del profeta y la fatwa, que son los pronunciamientos legales de esas personas conocedoras de las leyes del Corán. En 20 años, evidentemente que ocurrieron cambios. Hoy tenemos internet, redes sociales. Las mujeres se empoderaron de gran manera, ¿no?, respecto al pasado. ¿Cómo los nuevos talibanes van a manejar estos cambios y cómo van a garantizar ese proceso de paz hacia el poder? Yo entiendo que ellos han entendido que para obtener legitimidad, cierto reconocimiento internacional, tienen que flexibilizar algunas cosas y por eso ellos salieron a decir que las niñas pueden ir al colegio y que las mujeres pueden trabajar. Sin embargo, todos lo circunscribieron a la interpretación de la Sharia. Entonces, por ahí es que surgen las dudas. Se han dado casos, ya se ven casos, por ejemplo, de que le han quitado el rostro de mujeres en afiches, mujeres que salen con maquillaje. En el momento que intentaron controlar Kabul, se había dicho que estaban ofreciendo niñas mayores de 15 años y viudas menores de 45 a los combatientes. Sin embargo, han tratado ahora de moderar su discurso. Hay una sociedad más avanzada, de todos modos falta mucho. Te voy a dar unas cuantas estadísticas. Por ejemplo, en 2019 se hablaba de un 22% de los funcionarios eran mujeres en el tren gubernamental, un 22% tenían empleo, un 20% de los funcionarios eran mujeres, un 27% en el Parlamento, mujeres, que eso es lo que establece la ley que se aprobó en 2004. También más de 1.000 mujeres tienen su propia empresa. Son creadoras de riquezas, emprendedoras. Entonces un 5% ya estaban en la universidad. O sea, ha incrementado significativamente la participación de la mujer en la vida pública, en el trabajo. Entonces yo creo que es difícil borrar esos 20 años así porque va a haber mucha presión internacional y ahora hay mucho internet, o sea, la presión es fuerte. Bien, Yasmín, yo creo que ha sido un recuento muy interesante. Te agradecemos tu presencia en Esfera Global. Gracias por la invitación. Continuamos. Que te sientas inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? Después de una década en Afganistán, el 2 de mayo de 2011, el presidente Barack Obama informó públicamente, la noche del 2 de mayo,
que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden. Con ello, muchos pensaron que por fin se acabaría la guerra, pero se estaba muy lejos de eso. La guerra de Estados Unidos en Afganistán terminó siendo la más larga de la historia de Norteamérica. Miles de tropas de la OTAN, lideradas por los Estados Unidos, permanecieron en el país para entrenar y asesorar a las fuerzas del gobierno afgano. Entre los esfuerzos de la OTAN y Estados Unidos durante los siguientes años se destacan la construcción de nuevas escuelas, hospitales e instalaciones públicas. Miles de niñas, excluidas de la educación bajo el régimen talibán, asistieron por fin a la escuela. Las mujeres, en gran parte confinadas en sus hogares por los talibanes, fueron a la universidad, se incorporaron a la fuerza de trabajo, se unieron al parlamento y al gobierno. Surgieron medios de comunicación vigorosos e independientes. La piedra en el zapato, el mínimo común denominador del mundo, la corrupción, que provocó que los fondos invertidos durante los últimos 20 años en Afganistán se evaporaran. Según informó el inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, John Sopko, en sucesivos documentos, el fraude, el despilfarro y el abuso habían generado pérdidas de unos 145.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para la reconstrucción sin éxito de Afganistán durante casi una década. La falta de supervisión permitió el soborno, el fraude, la extorsión y el nepotismo, así como el empoderamiento de los señores de la guerra y sus milicias. La corrupción socavó significativamente la misión de Estados Unidos en Afganistán al dañar la legitimidad del gobierno afgano. Por poner un ejemplo, que sea muy práctico, a un militar en Afganistán se le pagaba en promedio $200 al mes, pero los equipos y armamentos que cargaba encima podían estar valorados en unos $10,000 aproximadamente. Muchos militares, obviamente, vendían en el mercado los equipos proporcionados por los Estados Unidos, como es lógico que lo hicieran en condiciones tales, aunque no justificable. Sin embargo, eso no era lo peor. La corrupción por parte de las autoridades afganas se estima que ya en 2010 se tragaba el 25% del Producto Interno Bruto Nacional. Mucho. No siempre los más listos tienen todo el control. Algo se les escapó a los norteamericanos, pues mientras el gobierno de Afganistán gastaba su dinero, los talibanes iban tomando fuerzas y se reorganizaban. Desde el 2018, el gobierno de Trump había establecido comunicación con los talibanes y para febrero de 2020 firmaron un acuerdo en el que se pedía la salida de todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán para el 1 de mayo de este 2021. A cambio, los talibanes se comprometían a cortar los lazos con grupos terroristas como Al-Qaeda y la filial del Estado Islámico en el país, a reducir la violencia y a negociar con los líderes afganos una hoja de ruta para un nuevo gobierno y una nueva constitución. Sale Trump del poder, llega Joe Biden y la transición parece funcionar, pero los talibanes son los talibanes. Con el retiro torpe de las tropas estadounidenses, avanzaron su entrada a Afganistán y las relaciones se tensaron entre las partes. Según un informe clasificado de los servicios de inteligencia que fue presentado al gobierno de Biden, Afganistán podía caer en gran medida bajo el control de los talibanes en aproximadamente un plazo de 2 a 3 años, tras la salida de las fuerzas internacionales. Pero la realidad ha sido un fuerte golpe y la confirmación de un fracaso que ha avergonzado a los Estados Unidos ante el mundo. A medida que los talibanes fueron adentrándose a las grandes ciudades, los líderes políticos afganos se rindieron y huyeron del país. El ejército de Afganistán no se opuso contra los rebeldes y con su rápido avance, los soldados norteamericanos que se quedaron en el país permanecían atrincherados en el aeropuerto de Kabul, en donde se les prometió no ser atacados, pero el gobierno norteamericano debía evacuar a su gente antes del 31 de agosto de 2021. Y tal como lo anunció el presidente Biden, esa era su única prioridad. Su salida fue tan abrupta y torpe, hay que decirlo, que se fueron dejando a decenas de perros pertenecientes a las brigadas caninas en Afganistán. Torpeza que hará recaer las críticas de los activistas en protección de los derechos de los animales sobre los Estados Unidos, que por cierto,
mueven millones de dólares en la economía y tienen gran influencia en la sociedad. Ese olvido no lo tuvieron los británicos en su momento. Otra pequeña exposición, sin necesidad, de los Estados Unidos. Según versiones de The Washington Post, tras una reunión secreta de los milicianos con el director de la CIA, William J. Burns, el diálogo fluía entre Estados Unidos y los talibanes. Pero un ataque de suicidas y pistoleros, donde fallecieron casi 200 personas en los alrededores del aeropuerto de Kabul, la pérdida de 13 soldados estadounidenses y entre ellos lamentamos la muerte de la dominicana Joanny Rosario, acaloró el panorama. El presidente Biden prometió revancha en un discurso que los críticos calificaron como de bolsillo, ya que consideraron que no se correspondía con la seriedad del asunto. No hay que abundar mucho. La misión de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán fracasó. Cerca de 20 años se borraron en un santiamén. En lo adelante, el modelo occidental de intervencionismo liberal, promovido como un medio para difundir la democracia, el Estado de Derecho y también la lucha contra el terrorismo, se recordará como el desastre de Afganistán, como el día en que los norteamericanos fueron humillados por los combatientes tribales afganos, como fue con la Unión Soviética a finales de la década de los 80.